está el paro y que, bueno, puede seguir, etcétera. Y les digo y que ustedes están en su derecho y nosotros también y demás. Pero en la reunión que quedamos con los profesores era flexibilizar de alguna manera esta manera de evaluar y demás, ¿no? Yo lo que, miren, les pongo, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Okay. Esta es la forma en como nosotros dijimos que íbamos a evaluar, ¿no? Al inicio del semestre. Si observan, y bueno, eso ya lo habíamos dicho, yo no paso lista, no tomo en cuenta asistencia, no es de ahorita, eso nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, la lista siempre ha estado, o el asistir siempre ha estado opcional, ¿no? Abierto a si pueden, si quieren, adelante, ¿no? Entonces, creo que ahí no tenemos mayor impacto. Si alguien está a favor del paro y no quiere venir, creo que no tendría ninguna afectación. Luego tenemos tareas, artículos. Las tareas y artículos, definitivamente eso habíamos dicho, bueno, de que hay fechas, ¿no? Hay periodos donde se van o había fechas, ¿no? Donde decíamos, pues entrega tal día y pues ya se cerraba el sistema, ¿no? En ese sentido, yo lo que les estoy proponiendo es que en realidad, o sea, sí lo voy a abrir igual con la fecha, y si alguien no lo entrega por estas condiciones de que, les digo, está en paro o no, etcétera, lo podría entregar después, ¿no? ¿Cuándo después? Pues una vez que se levante el paro oficial, ¿no? O ya que lleguen a un acuerdo y digan, sí, ya no estamos en paro, se reanudan 100% las actividades. Entonces, en ese sentido, yo les diría, y ahí acordaríamos una fecha para que las tareas que estén pendientes de los alumnos que no entregaron en su momento, pues lo puedan entregar, ¿no? Entonces, ahí ya no tendríamos esa afectación, ¿no? de que no entregaron, y para mí, como son muy importantes las tareas, eso sí, pues de que sí tengan la oportunidad de entregarlas, ¿no? Pero les digo esto, ¿cuándo sería? Pues no sé cuándo se levante el paro, y de ahí, una vez que se levante el paro, acordaríamos una fecha en la que se entregarían las tareas pendientes que no entregaron. Quizá la única, en ese sentido, la única afectación que tendrían es que, pues a lo mejor algunos ya tienen sus calificaciones y los que me la entregaron después, pues a lo mejor me voy a tardar un poquito más, ¿no? En que sepan su calificación, pero es la única afectación que yo vería, no tanto en afectación en cuanto a que no la cuente o que les baje puntos, ¿no? Digamos, por entregarlo posterior. En cuanto a exámenes, les digo, generalmente hago yo un examen. Seguramente, depende cuánto dure esto del paro, pero bueno, espero que no sea más allá de la primera y segunda vuelta. Entonces, el examen, pues yo lo puedo esperar hasta que ya se arregle esto, ¿no? Y se reanuden las actividades. Entonces ahí no habría afectación. Y en cuanto a la exposición, que son temas, pues también aquí podría ser que sí empiecen a exponer algunos, y los que estén en paro o que no puedan ahorita, pues nuevamente, una vez que se restablezcan las actividades, pues tendrían que preparar el tema y presentarlo. El proyecto final, pues no debería de cambiar, porque ese es para fin de semestre, primera, segunda vuelta. Entonces, pues espero que ya para ese entonces se haya resuelto esto, y lo demás pues ya no cambiaría. Entonces, se observan, yo no tengo mayor impacto en cuanto a las condiciones de cómo vamos a evaluar, o sea, eso se mantendría, y más bien la flexibilidad sería de poder entregar lo que no corresponda dentro de yo le llamo nueva normalidad, o sea, de paro, no paro, más pandemia, etcétera, más remoto y todo esto. Entonces,
en esta nueva normalidad, los que lo entreguen después, pues en realidad será ahí la afectación para ustedes en el sentido que la entregarían después y para mí, pues de que a lo mejor lo tengo que evaluar posteriormente, ¿no? Pues es eso. Y respecto a las grabaciones, yo no las voy a grabar, como ya les había dicho, pero si ustedes lo quieren grabar, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Entonces, ahora sí, no sé si quieren, como decían, no sé qué quieran hacer, votar, se quieren quedar, pues ahora sí que es libre. Sí, adelante. Sí. Ah, o sea que yo lo configuré. Qué bueno que me dices. Bueno, la clave es la misma. A ver, déjenme ver de una vez. Profesor, lo mismo ocurre en distribuidas. ¿Cómo? Lo mismo ocurre en la materia de la mañana. De hecho, le mandé mensaje, pero no me respondió. Y pues me ocurre el mismo problema que el compañero, solo que en el de distribuidas. Sí, es cierto. Ah, qué bueno, yo ya había preguntado, ¿eh? Fíjense que viene por default. No sabía, que tenía eso. Es que ahorita que estoy entrando. Sí, es cierto. Bueno, qué bueno que me dice. No sé qué día son. Ay, felicidades. Es Día del Niño. Hoy entonces tenemos problemas. Houston, we have a problem. A ver, pueden intentarlo. La clave es la misma. Si la tienen. Es justamente lo que les decía, que como no les paso lista, pues ahora sí que casi no sé si vienen o no vienen. Y pues ante la situación más bien definitivamente no habría represalias, ¿no? Lo que sí va a suceder y que es lo que les diría es que en cuanto se levante el paro oficial, pues ahí regresamos, ¿no? O sea, a establecer una fecha de cuando entregan las tareas que estuvieron pendientes. Hasta este momento tenemos tres tareas pendientes por subir a la plataforma. Sí. No, pero me refería sí, o sea, esas tareas que estarían pendientes, ahorita pasamos a esa parte y si dejamos algo adicional, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí no habría, les digo, ninguna, pues, penalización, ¿no? Por no venir o por entregarlas hasta que termine el paro. No hay mayor inconveniente con eso. Y les digo, como no paso lista, pues tampoco, la verdad es que no me voy a poner a investigar, dirían algunos, tengo muchas cosas que hacer, o sea, no me voy a poner a investigar de tú estás a favor del paro, qué mal o qué bien, etcétera, ¿no?
No para nada, ¿eh? O algo imaginario que, pues, de tanto estudio que tenemos, que ya dirían algunos, ya somos Elon Musk, ¿no? Que no sé qué está proponiendo, que viajes a la luna y que no sé qué, o sea, está bien, pero algún día, ¿no? No todavía. Y bueno, este es ya algo más formal, ¿no? Que viene en los libros, ¿no? Más que las grafiquitas, muy parecido, datos, información, conocimiento, wisdom, ¿no? Aquí inclusive se saltan el insights, ¿no? Que sería como un paso intermedio. Pero en esencia es lo mismo. De arriba hacia abajo sería cuál es el significado y de abajo hacia arriba vamos obteniendo valor, ¿no? Entonces, si lo leo de arriba hacia abajo, o sea, todo está relacionado. De arriba hacia abajo, si lo leo, obtengo la razón, ¿no? O sea, el de por qué es esa decisión o por qué tengo esa respuesta. Y si lo veo de abajo hacia arriba, cada vez que yo voy avanzando, voy obteniendo un mayor valor, ¿no? De mis datos, ¿no? En este caso. ¿Ok? Luego, rápidamente, hablamos de 3 niveles de información, que era corporativo, gerencial y operativo, donde el corporativo, dijimos, va enfocado a directores, no va enfocado a dueños, ¿no? De empresas que pueden consultar nuestra información. Gerenciales son el sándwich, ¿no? Los que son el contacto con los directores y los que son el contacto con el nivel operativo, que generalmente son los que toman decisiones de nivel medio, ¿no? Decisiones también tácticas, ¿no? Para la operación y demás. Y luego teníamos los operativos, que son generalmente individuales, ¿no? O pequeños grupos, ¿no? Donde es el día a día, ¿no? O sea, van al banco y son las operaciones del día de hoy. Van al súper, ¿no? Y son las transacciones o su ticket, ¿no? Donde es muy personal. Nosotros dijimos que el reto para nosotros, que de hecho sería esta flechita, el reto para nosotros es que, a diferencia de lo que ustedes han visto, eso es súper importante, ¿no? A diferencia de lo que ustedes han visto como en la parte operativa, ¿no? De crear una base de datos, diseñar una base de datos, hacer una página web que se conecte a una base de datos, eso es lo que ustedes han aprendido hasta el día de hoy. Eso es operativo, es OLTP. Está bien, lo necesitamos, pero ese es OLTP. Nosotros no trabajamos con eso, trabajamos de ahí hacia adelante, ¿no? Es decir, dijimos que teníamos una complicación porque nuestros usuarios que van a utilizar los datos que nosotros generemos o nuestro sistema, como le quieran llamar, de inteligencia de negocios o de minería de datos o como le quieran llamar, nuestros usuarios son gerentes, directores, subdirectores, etcétera, ¿no? Entonces eso todavía nos complica más los resultados, ¿no? A diferencia de un sistema OLTP, donde nuestros usuarios pues son el cajero, el taxista, el usuario que compra por internet, el vendedor, ¿no? Entonces es algo más operativo, más individual, ¿no? Entonces lo que comentamos es que pues era súper importante porque nuestros usuarios pues son especiales también, ¿no? Bueno, ahí estaban las definiciones, esto ya lo vimos, niveles de información. Este era un ejemplo de un dashboard o de un reporte gerencial, el cual no sabíamos exactamente de qué era, pero lo que dijimos es que generalmente los reportes gerenciales pues tienen gráficos, resúmenes, tienen periodos que son más cortos, ¿no? O sea, de una semana, un mes, ¿no? 15 días para hacer ese tipo de análisis, ¿no?
1, 2, 3 meses, cosas así, ¿no? Generalmente son esos comparativos. Luego vimos este ejemplo de análisis corporativo, donde lo que decíamos es, parecería que no, aunque parece que es mucho texto, en realidad es mucha información la que está ahí, ¿no? Aquí decía resultados del cuarto trimestre y acumulado del 2020. O sea, es toda la información que ponen aquí en 6 líneas, ingresos totales de 40,962 millones de pesos. Dirían algunos, se dice fácil, es una línea, pero es un súper resumen, ¿no? O sea, si yo me hiciera el drill down o el despliegue o el detalle de dónde vienen esos 40,000, no sé cómo esté organizado Soriana, ¿no? Que es el que tomamos, pero de dónde vienen esos 40,000 millones de pesos. Entonces, a lo mejor Soriana está organizado por regiones y a su vez está organizado a lo mejor por estados y por tipo de tiendas, y hasta que llegan a un nivel operativo, que sería cada tienda reporta sus ventas, ¿no? O sus ganancias o pérdidas, ¿no? Y lo van sumando así hasta que de un artículo que tú compras, ¿no? Eso está en estos 40,962 millones de pesos, ¿no? Entonces les digo, parecería muy sencillo el resumen, pero resulta que hay mucho análisis atrás. ¿Cómo dicen? Ya los quisiera yo en mi cuenta. Sí, no, pues todos quisiéramos. Para Soriana no creo que sea el total de la cadena. Pues según yo sí, ¿no? Este es corporativo, es de toda la empresa, ¿no? Ahí viene otro, cuánto disminuyeron en ventas en mismas tiendas, o sea, bueno, creo que sí. Pues, les digo, habrá que leer todo, ¿no? Pero creo que ahí dice mismas tiendas, entonces sí, a lo mejor no son todas, pero dice que disminuyó el 0.7%, ¿no? Entonces, toda esta información, porcentajes, resúmenes que viene ahí abajo, reducción de saldo de deuda en 17% en los últimos 12 meses. Quiere decir que analizaron mes por mes, que juntaron la información de todas las tiendas, ¿no? Y lo están resumiendo en una línea. Eso es un análisis corporativo. Les digo, para nosotros parecería muy sencillo. Aquí lo ponen en texto, pero perfectamente pueden ser gráficos, ¿no? También. Entonces, es el resumen. La diferencia principal con un análisis gerencial es que el corporativo abarca generalmente un periodo de tiempo mayor, o sea, por lo menos es de 6 meses. Típicamente, inclusive, son años, ¿no? O sea, ¿cómo van las ventas de 2021 comparado con 2020, comparado con 2019? O sea, si observan ahí, si yo hiciera ese análisis, estoy comparando 3 años, ¿no? O sea, parecería que es poco, pero en realidad es mucha información, ¿no? Entonces, por eso. Este era otro ejemplo gerencial también, que no sabíamos por qué. Tienen ahí, aquí por las transacciones, tiene algo de periodicidad que lo ven aquí en la parte del medio abajo, ¿no? Que pudiera a lo mejor hacer una pequeña referencia a algo corporativo, pero en sí el reporte en realidad es gerencial, ¿no? O sea, 2012, 2013, etcétera, ¿no? Y este era un ejemplo, bueno, este es corporativo también, que es lo que comentábamos, parecería muy detallado, que esa es la clave, ¿no? O sea, de que no nos confundamos. Lo importante, inclusive, no es la visualización nada más, ¿no? Es importante, pero aquí se fijan, perfectamente puede ser una hoja de Excel, ¿no? Lo importante es qué es o cuál es el contenido. Aquí tenemos 2020, 2019, que es lo que comentábamos, estamos comparando el trimestre
Bueno, aquí diciembre 2020, noviembre, que esto sería un mes, pero aquí tenemos lo del año pasado, 2019, y aquí trimestres, y aquí años, ¿no? 2019 versus 2020. ¿Ok? Entonces, por eso nos damos cuenta que es un resumen corporativo. Este aquí habla, y miren, aunque diga operational, ¿no? Que está aquí, se habla de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, aunque diga operacional, no nos debemos de ir por el texto, ¿no? Sino más bien el contenido. Esa es la clave. ¿Ok? Este era un ejemplo operativo que miren que tenía gráficas, pero ¿por qué sabemos que es operativo? Porque era solamente del día, ¿no? Estaba haciendo actualización del día a día y por eso lo decretamos más bien que era operativo. Además de que pues, no nos está diciendo, comparando, ¿no? En la parte de arriba, inclusive si observan, tiene así día por día cómo ha evolucionado. Gerencial sería empezar a hacer resúmenes de esta información, o sea, cómo fue el mes en el COVID, cómo fue el mes de abril, que ya se terminó, contra el mes de marzo. Es más, ya corporativo, cómo fue abril 2021 contra abril 2020, ¿no? Ahora ya tenemos información. Luego este otro operativo, que aquí claramente es operativo porque tenemos los productos y tenemos cuánto se ha vendido por cada uno de los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, no nos dan el día exacto, pero bueno, pues ahí está y claramente es un reporte operativo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero es importante hacer este breve repaso. Esta tarea que ya la entregaron. Por cierto, en sus tareas, que ya las estoy revisando, digamos, ¿cómo dicen ustedes? Tienen áreas de oportunidad, ¿no? Para que no les sorprenda cuando vean sus calificaciones, pues sí, a algunos les he bajado varios puntillos porque les faltan cosas así como, bueno, desde su nombre, ¿no? O sea, no le ponen nombre a la tarea. Obviamente yo sé que si lo subieron, pues supondría que son ustedes, ¿no? Pero no asumamos cosas. Entonces, su nombre, no están poniendo la bibliografía o la referencia. Referencia de internet no es una liga, ¿no? Así de ahí está la liga y ya. Forget it. Eso no es una referencia, eso no es una bibliografía. Pues el formato APA, investíguense. El formato APA debería de ser estándar e inclusive podemos hacer referencias de internet en formato APA, ¿no? Entonces también en los artículos no están subrayando o haciendo el resumen, entonces si no subrayan, pues para mí no hicieron el resumen, entonces también se pueden ver afectados. Si no ponen el artículo también, y en los comentarios, pues algunos están poniendo resumen más que una opinión, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. O sea, un comentario, una opinión de esto, yo creo que sí funciona, no funciona, me sirve, no me sirvió, le entendí, no le entendí, etcétera. Eso es una opinión, un comentario, y no el de, pues las bases de datos en minería de datos se aplican para esto. Eso es un resumen. Dice el de reCAPTCHA de no soy un robot, ¿eso qué? No entendí. reCAPTCHA. Ok. Bueno, esto ya era lo de normalización de base de datos. También hablamos aquí, este es importante, ¿no? Hablamos de normalización de bases de datos y normalización de datos. Es más, eso se los debería de preguntar, ¿no? Normalización, es que nosotros, como mineros de datos, vamos a necesitar de los dos conceptos. Normalización de base de datos es lo que ya hemos dicho, primera, segunda y tercera forma normal.
e inclusive desnormalización, ¿no? Que son conceptos asociados. Normalización de datos hace referencia a transformar datos a una escala, de una escala a otra. ¿Ok? Entonces, normalización de datos es, yo tengo una escala donde podrían decir qué estatura tienes, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? Todos tenemos una estatura. Si yo les pidiera a todos ustedes su estatura, me van a decir unos 50, unos 60, unos 70, unos 80, etcétera, ¿no? Esos son nuestros datos. Si yo los quiero normalizar, quiere decir que los voy a poner en una sola escala. Típicamente hacemos normalización de datos en una escala de 0 a 1. Entonces, donde 1 generalmente va a ser el mayor, no forzosamente, pero generalmente así es. O sea, si alguien mide 1,85, que sería la persona más alta, él va a tener el 1. Y si alguien mide 1,50, que podría ser la persona más bajita, va a tener 0. Entonces, entre 0 y 1, yo voy a colocar todas las otras medidas. Eso es normalización de datos. Pasar de una escala a otra escala. Puede ser cualquiera, les digo, típicamente es de 0 a 1 y ya se imaginarán también por qué. Va asociado a temas de probabilidad, ¿no? Donde para nosotros es más fácil analizar nuestros datos en una distribución normal que es de 0 a 1, ¿no? Está relacionado, ¿no? No es una regla, no es que siempre lo tengamos que hacer así, pero pues es lo más común. Y normalización de base de datos es estandarizar un diseño de base de datos. Son cosas diferentes, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto. Normalización, primera forma normal, datos atómicos y evitar redundancia. Ya lo habíamos visto. Segunda forma normal, que esté en primera forma normal y que tenga llaves primarias, ¿no? O PKs, ¿no? Tercera forma normal, que esté en segunda forma normal y que los campos no llave dependan de la llave primaria. ¿Ok? O que solo hay aquí, sí, eso también me di cuenta. Dependan, campos no llave, solo dependan de la llave primaria. O sea, no de otro campo. La tercera forma normal, ¿qué es esto? Y que solo también. Bueno, es que vimos, ya me acordé, cómo convertir a tercera forma normal. Pusimos aquí este ejemplo de que no estaba en tercera forma normal por el número de cliente. Una opción es separarlo y generar otra tabla. Otra opción que estaba aquí es quitar el campo, pero quitar el campo tendría otras implicaciones. Y la última, que sería hacer una llave compuesta, ¿no? Entonces ahí no pierdo datos, no genero otra tabla, también podría ser una opción, pero tiene complicaciones hacer una llave primaria compuesta. Sobre todo para nosotros, vamos a ver que nosotros, mineros de datos, eteleros dirían, data warehouseeros, vialleros, o no sé cómo les llamen, el tener llaves compuestas también tiene impactos en performance, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Esto por qué estaba hasta acá? Ya. Ahorita regreso a su tarea. Esto es porque también está la tercera forma normal de VoiceCode, que es que esté en segunda forma normal y que no existan dependencias funcionales, que es una dependencia funcional, como ya lo vieron en el Kahoot, son campos calculados, ¿no? O sea, de si tengo A, entonces ya conozco B, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Eso no debería de existir. Explicamos que pues luego sí lo aceptamos porque es más fácil procesar la información, sobre todo para nosotros que estamos buscando performance, ¿no? Es más fácil tener una columna, una consulta que solo traiga los datos y que no calcule datos, ¿no? Que sería el caso de la consulta de abajo.
Entonces a mí mejor. Ahí está. A mí me cuesta menos procesar la consulta A que procesar la consulta de abajo, ¿no? Entonces, la tercera forma normal de voice code, si bien es muy buena en términos de procesamiento de base de datos, a veces por cuestiones de performance no la podemos llevar a cabo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Ah, bueno, sí, ya habíamos avanzado. Pensé que no habíamos hecho nada. Ejercicios en parejas, tríos, cuartetos. Que no tenían que entregar. Tenían que hacer un modelo entidad-relación normalizado, al menos hasta la tercera forma normal, para almacenar información de Netflix. Aquí lo dejamos muy abierto, si se acuerdan, muy abierto de, bueno, pues sí, algún día, ¿no? Esta parte de no pusimos con reglas, ¿no? O supuestos, ¿no? Que nos limitaran, entonces estaba muy abierto en el sentido de que casi, pues cada quien iba a hacer el diseño, pues ya en función de lo que ha utilizado de estas plataformas, ¿no? Entonces algunos eran más complejos, otros más sencillos. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿No? Bueno, como decían, vamos a tomar su recreo. ¿No tienen dudas? Me doy cuenta en sus Kahoots. Es que creo que ahorita salieron las dudas. ¿Salieron qué? Las dudas del Kahoot. Salieron las dudas, exacto. Aunque esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Y la mayoría de estos temas son los temas que ya conocen, ¿no? O sea, toda la parte de normalización y demás, OLTP y todo eso, ya lo conocen, ¿no? Es la última clase tembló. No, pero la conocen de semestres anteriores, eso es base de datos. Pero igual como que no nos habían enseñado conceptos tanto como qué es un warehouse o así. Sí, bueno, eso sí. Bueno, eso sí, apenas lo vamos a ver. Entonces, vamos a ir a su recreo. ¿Dónde quedó él? You know, I lost the timer. I got it. Entonces vamos a su recreo y nos vemos en 20 minutos. Suponemos que está normalizado porque pues, eso nos dicen cuando aprendemos base de datos. La línea roja, lo que decíamos es, yo tengo una base de datos que es OLTP, la que me soporta mi sistema transaccional. O sea, mi sistema de ventas en línea, mi sistema del banco, mi sistema del súper, mi sistema de Netflix, ¿no? Que decíamos, o de HBO, de esas cosas, ¿no? No, ahora ustedes son Disney Plus, ¿no? No importa. Cualquiera de estas es una línea, es una base de datos OLTP, ¿no? Hasta... Inclusive si hablamos de la base de datos dirían algunos, del changarrito de la esquina, ¿no? O sea, del Oxxo, de la tienda, ¿no? De la papelería. Todo eso es sistemas OLTP. Lo que nosotros dijimos es que nuestro insumo es esa base de datos OLTP. Es decir, que nuestra base de datos ya existe, ya está diseñada, ya tiene datos, o sea, datos reales, ¿no? O sea, no estamos diseñando la base de datos, ¿no? O sea, para ver cómo se comporta y demás, ¿no? Entonces, yo tengo mi OLTP y de ahí vamos a pasar, típicamente hacemos esto, pasamos a una base de datos OLAP, una base de datos histórica, o una base de datos de staging, que inclusive venía en el Kahoot también, ¿no?
Entonces, esta base de datos de staging es una base de datos temporal que nos sirve para reorganizar los datos. O sea, los datos, yo me voy a traer algunos datos de mi base de datos OLTP y la voy a poner aquí en esta base de datos temporal para después pasarlo a otro modelo de base de datos, ya sea y realizar un data warehouse o hacer minería de datos, ¿no? Entonces son dos caminos. Lo que dijimos es, la clave para nosotros está en este modelo, ¿no? De staging. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Que va a ser el insumo para el análisis que vamos a hacer. Entonces, de la línea roja hacia la derecha es lo que nosotros vamos a trabajar y analizar. De la línea roja hacia la izquierda es lo que ya existe. No lo puedo ignorar porque es mi insumo. Más bien lo tengo que analizar. Y es más, lo que dijimos es, me voy a tener que adaptar a eso, ¿no? O sea, adaptar a cómo está la base de datos, ¿no? Entenderla, ¿no? Cómo está el diseño, qué datos guarda y demás. Desafortunadamente va a ser difícil que lo pueda cambiar, ¿no? Eso es lo que dijimos. Y entonces, pues hasta ahí nosotros nos ajustamos. Luego hablamos ya particularmente, una vez que yo ya tengo mi base de datos de staging y que voy a pasar a un nuevo modelo, hablamos en general de dos tipos de análisis que podemos realizar. Uno que es el Data Warehouse, o lo que también conocemos como Business Intelligence, ¿no? Donde decimos, vamos a analizar del presente, o sea, lo que está ocurriendo hoy, hacia atrás. Y es el análisis del pasado, ¿no? Para saber cómo está, qué pasó, cómo fue, etcétera, ¿no? O sea, en esta gráfica que poníamos, pues esta es una tendencia, ¿no? Entonces, si yo hablo de BI, estoy analizando del día de hoy, ¿no? Que, bueno, en aquel entonces era marzo todavía, hoy que es abril, ¿no? Hacia atrás. Y hacia futuro, el análisis es desde una estimación que no ha pasado, desde una fecha que no ha pasado, hacia atrás, incluyendo el presente, incluyendo el pasado, ¿no? Generalmente, pues no es tampoco todo el pasado, ¿no? Esto es un análisis futuro, que es una predicción o una proyección. Esto es minería de datos, o esto es de lo que se encarga ahora estos nuevas áreas, tendencias, etcétera, que es ciencia de datos. ¿Ok? ¿Sí está claro? En la parte de abajo, lo que decíamos, un OLTP generalmente tiene la información de hoy y un poco hacia atrás. ¿Cuánto? Pues no sé, ahí varía, ¿no? Depende de la información que tenga la base transaccional. Típicamente es un día, una semana, un mes, ¿no? No es tan común que tenga así mucho más allá de 1 o 2 meses, ¿no? Generalmente. Y una vez que yo ya tengo esa información, ya si la quiero conservar, entonces ya estamos hablando de una base de datos histórica, que también nos puede funcionar para lo que estamos buscando. Pero una base de datos, la diferencia entre staging y una base de datos histórica, esa sí es importante, ¿eh? La diferencia entre una base de datos de staging y una base de datos histórica es que la base de datos histórica tiene la misma estructura que la base de datos OLTP. O sea, hagan de cuenta que es un copy-paste de la estructura. ¿A qué le llamamos estructura, por cierto? Díganme. Entonces, en sí, en un quiz nos preguntan qué tiempo abarca. Sí, ¿qué tiempo abarca la minería de datos? Sí, podría ser pasado, presente y futuro.
Pero, por ejemplo, en el Kahoot, no crean que no pienso en ustedes. Yo lo que les pregunté es qué tipo de análisis se hace. Y el análisis que hacemos en minería de datos es del futuro, no es del pasado, ¿no? Pero qué datos abarca, sí, serían todos. Exacto. Y si les preguntara qué tipo de información necesitamos para BI o para un data warehouse, pues solamente sería el pasado, ¿no? Entonces sí cambia tanto los datos como el análisis, ¿no? Efectivamente, dice Fernando. Ok. ¿Qué es la estructura de una base de datos? ¿Podría referirse a si es relacional o no relacional? No, porque al final un modelo relacional tiene una estructura y un modelo no relacional también tendría una estructura, ¿no? Para almacenar los datos. Pero cuando digo que tienen la misma estructura, ¿qué es la estructura? Pues bueno, yo entiendo que si tienen la misma estructura, quiere decir que ambas tablas tienen la misma información, mismas llaves primarias, no cambia en nada. Ok, no la información, la misma definición, exacto. Tipos de datos, llaves primarias, llaves foráneas, ¿no? Que inclusive en NoSQL, que es lo que comentaban, cuando hablamos de estructura es la misma definición con la que vamos a almacenar en nuestro Big Data, en nuestro storage, ¿no? O sea, la definición de ese JSON, la definición de cómo lo vamos a estructurar, etcétera, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo no cambia, ¿no? Entonces aquí cuando decimos la base de datos histórica tiene la misma estructura que la base de datos OLTP, es que esa definición de las tablas de la base de datos es la misma en OLTP y en la histórica. Lo que cambia o lo que puede cambiar es la información, ¿no? O los datos en sí, el contenido, ¿no? En OLTP tengo un periodo más corto de datos almacenados, inclusive se puede repetir algo, y en la base de datos histórica pues tengo ahí la información de un periodo más largo, ¿no? Típicamente años, ¿no? De información, ¿ok? Esa sería la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia con una base de datos de staging? La base de datos de staging versus una base de datos histórica. Ya sería por conclusión, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una base de datos histórica y una base de datos de staging? Como lo teníamos acá, ¿no? Es que la histórica ya no se le va a añadir información. ¿En cuál? Perdón. En la histórica ya no vas a poner más datos, pues. Ah, ok, sí, esa podría ser una, sí. Ahora sí que ya es la historia, ¿no? Lo que tengo y ya. ¿Qué más? Pues preguntó la diferencia con el OLTP. No, de la base de datos histórica versus la base de datos de staging. Bueno, otra diferencia, bueno, no me quedó muy clara la pregunta, pero
puede ser que la histórica pues, finalmente va a tener errores permanentes y la staging es una base temporal. Ok. Y si es temporal, se puede poner lo que uno quiera, ¿no? Trazar una transformación para luego subirla a la histórica, no sé. Sí. Los datos en la base de staging generalmente van cambiando, o sea, se van a borrar por ser una base temporal. Y en la histórica, pues lo que ya decía, no la vamos a ya cambiar, ¿no? La base de datos histórica tiene la misma estructura que el OLTP. La base de datos de staging no necesariamente, ¿no? De hecho, generalmente no. Algunas cosas sí se repiten, ¿no? Como estructura de esa base de datos, pero muchas cosas son nuevas, podemos agregar nuevas tablas, es lo que estamos diciendo, podemos quitar campos, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Entonces eso va a ser nuevo y eso lo generamos de manera temporal, ¿no? Para esta base de datos de staging. En internet dice que la de staging es de almacenamiento temporal. Sí, exacto. Que es lo que comentamos, ¿no? Es un almacenamiento temporal. Entonces esas serían nuestras diferencias. ¿Ok? OLAP, BI, Data Warehouse analizan de hoy hacia atrás. Ciencia de datos, minería de datos, analítica, machine learning, del futuro hacia atrás, ¿no? Lo que nos interesa es este análisis futuro, lo hacemos aquí en ciencia de datos y minería de datos. El análisis pasado lo hacemos en Data Warehouse o BI, ¿no? BI también podría ser como concepto. Okay. Luego, ¿esto qué fue? Ah, sí, ya. Este fue uno de los modelos que hicieron, ¿no? Del caso de Netflix o de HBO o algo así. Aquí, ¿por qué lo circulamos? Ah, sí, porque no tenía así como que mucho sentido, ¿no? Lo que habían puesto. En la relación estaba el modelo A, otro que era un modelo B, y teníamos un modelo C, donde también, aquí explicamos el caso de que una tabla con dos campos o dos IDs para unir dos tablas no tenía ningún sentido, ¿no? Eso nos complica más el modelo porque nosotros como base de datos tenemos o podemos generar algo que se llama llave foránea, ¿no? Entonces esta llave foránea pues, es la que nos ayuda a relacionar las tablas. ¿Ok? Luego teníamos ¿esto qué era? Sí, bueno, esto fue para explicar el de que no tenía sentido. Ya me acordé porque les dije que no podían tener eso en su proyecto, ¿no? Este tipo de relaciones. Y hasta ahí nos habíamos quedado, donde dice tarea en equipos que la entregaban el fatídico 26 de marzo. En equipos de 2 o 4, dice revisar los modelos A, B y C, incluir al menos 5 mejoras en cada modelo, 5 supuestos de cada modelo y 5 reglas de negocio que cumple cada modelo. Rediseñar uno de los modelos. ¿Qué era rediseñar uno de los modelos? ¿Sí lo hicieron? Era reestructurarlo con las formas, ¿no? ¿Cómo? Reestructurar, bueno, hacerlo de una manera que cumpliera con las formas normales, si no mal me acuerdo. Ok, sí. Aunque nosotros estamos partiendo de que estos ya estaban, ¿no? Que bueno, ya vimos que no, pero suponíamos que sí. O sea, tenían que analizar estos tres, ¿sí lo hicieron? Tenían que analizar esos tres, dice, incluir al menos 5 mejoras al modelo. O sea, yo agregaría este campo, yo quitaría tal columna, yo pondría una tabla adicional,
etcétera. Esas son mejoras, ¿no?, al modelo. 5 supuestos de cada modelo, que lo que dijimos es, bueno, este modelo sí funciona si cada autor tiene bueno, aquí está medio raro por lo que decíamos, pero cada autor tiene un contenido, ¿no? O un contenido puede tener muchos autores, ¿no?, que es lo que decíamos. Esos son los supuestos, ¿no?, de ese modelo. Y 5 reglas de negocio que cumple cada modelo, ¿no? Aquí lo que decíamos, pues si la cardinalidad de autor, si la cardinalidad es 1 a 1, bueno, pues este catálogo, bueno, que aquí dice, tiene un nombre. Ay, fíjense que no había visto aquí hicieron el mismo error con este. Oigan, ¿quién les dio clase de base de datos? Ay, Dios mío. Georgina Eslava. No, yo les dije que no me dijeran nombres. Ah, Pero ya sé quiénes son. Los conozco. A sus profesores. Pero bueno, ni modos. O sea, eso está súper mal, ¿no? Forget it. Olvídenlo ya. Bueno, fíjense que estos 3 modelos tienen áreas de oportunidad, ¿no? Pero lejos de estas áreas de oportunidad, lo que decíamos es, ya están hechos, ¿no? O sea, aquí, como estamos iniciando con esta definición de Netflix, ¿no?, o de una plataforma para ver series, películas y demás en línea, pues aquí no pasa nada, porque justo podemos hacer los ajustes, ¿no? Podemos redefinir. Entonces, eso es lo que tenían que hacer, revisar los 3 modelos que ya quedaron ahí, rediseñar uno de los modelos. O sea, seleccionar alguno de estos 3 y decir, yo quitaría esta tabla, yo agregaría un campo, porque ustedes también hicieron el ejercicio. Entonces, seguramente tienen otra visión de lo que definieron sus compañeros, ¿no? Entonces, estamos tomando como base el que definieron. Y eso es típico en los trabajos, por eso lo estamos haciendo así. Es decir, ya saben, el desarrollador que llegó e hizo su modelo, ahí está mi modelo C, porque eso me dijeron que hiciera. Y resulta que pues a mí me cambiaron de proyecto, me salí de la compañía, ya no tengo ese puesto, etcétera. Entonces, pues yo ahí dejé mi diseño y alguien va a venir y lo va a rediseñar o lo va a revisar y va a decir, este modelo nos sirve, ¿no? O este modelo no nos sirve, ¿no? Y tenemos que cambiarlo, cosas, para que guarde la información que nosotros necesitamos. Esa es la idea y es hasta donde nos quedamos. Pues la pregunta es, ¿sí lo hicieron? sí. Sí. No. Vamos a... Esta tarea se las voy a pedir que la suban la próxima semana, ¿no? También. Si ya la tienen, pues ya la pueden subir. Esta es en equipos, ¿no? O sea, la idea era que sí se hablaran, trabajaran y vieran, porque aquí el tema es que en equipos, pues lo que van a ver es que se va a complicar un poco la coordinación, pero deberíamos de obtener un mejor resultado, ¿no? O sea, ya saben, el de quita esta tabla, si todos estamos de acuerdo en que no está guardando a los clientes o no está guardando la serie, ¿no? El nombre de la serie, etcétera, ¿no? Ok. Y vamos a continuar con este ejercicio. Es que nadie tenía fotos decentes, ok.
de los modelos. Ah, bueno, si no, pues pero los compartieron, ¿no? Aquí. O sea, yo de ahí los tomé. Entonces este lo vamos a cambiar para el día, por si algo tienen que ajustar, 7, ¿no? Ay, no, mayo. 7 de mayo. Oigan, la ventaja que me tocó a mí en este paro es que ustedes, por eso les digo que doy clases en octavo semestre, en séptimo, en noveno, porque les digo ahorita, pues los más afectados son ustedes. Y los niños de primero, segundo semestre, pues no les importa, ¿no? O sea, muchos de ellos ni van a terminar la carrera. Entonces, pues les da igual estar en paro o no. Profesor, antes de continuar, una pregunta sobre la tarea. La parte donde pregunta 5 reglas de negocio que cumple, ¿me podría aclarar un poquito eso? 5 reglas de negocio. Sí, se podría confundir con los supuestos, ¿no? Que decíamos, pero voy a tomar este modelo. O sea, a lo mejor aquí decimos supuestos, como aquí sí nos pusieron cardinalidad, entendería que es de uno a muchos, ¿no? Entonces, un supuesto es que una persona puede tener muchos... La idea era que ahí tuviera una persona, estuviera en muchas películas. Ah, ok, exacto. Bueno, que tuviera, aquí diría que tiene muchos repartos, ¿no? Pero está bien. Ese es un supuesto, ¿no? De este modelo. No estamos, acuérdense, no estamos cuestionando está bien o está mal. No hay modelos. Bueno, hay muchos que tienen áreas de oportunidad, ¿no? Pero no estamos cuestionando ahorita si el modelo, porque no tenemos nosotros la definición completa de las reglas, ¿no? Para decir es el mejor o no es el mejor, además de que ya dijimos que en base a datos no tenemos modelos óptimos, ¿no? Entonces, un supuesto es sobre lo que ya tenemos, o sea, ¿qué sí guarda este modelo de acuerdo a este diseño, ¿no? Conceptual, ¿no? Por ejemplo, aquí dice año es un valor numérico. Ah, bueno, pues mi supuesto es que me va a indicar el año y no guarda fechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es mi supuesto porque aquí lo estoy viendo, ¿no? Aquí dice año numérico, ¿ok? Y luego tenemos reglas de negocio. Las reglas de negocio van más asociadas a cuál es el tipo de información que podemos relacionar para poder hacer, en este caso, alguna transacción. Por ejemplo, vamos a poder comprar, que aquí no lo veo, ¿no? Pero vamos a poder comprar series adicionales, ¿no? No sé cómo lo vende, ¿no? O la regla de negocio es, aquí nos va a poder mostrar el detalle o va a poder traducirse. Aquí hay idiomas, no sé, habrá que verlo. Va a poder traducir o tiene diferentes idiomas en el que se puede presentar la serie, ¿no? Esa sería una regla de negocio, donde parecería un supuesto, pero yo no lo puedo confirmar, ¿no? O sea, este modelo me relaciona la información, entonces, como regla de negocio, yo le estoy diciendo que va a tener diferentes idiomas, ¿no? Esa es mi regla. Mi supuesto es que sí puedo relacionar los idiomas a través del catálogo de series. ¿Ok? Acá que teníamos más, también tiene un catálogo. Aquí hablan, por ejemplo, de historial, ¿no? Entonces, historial está relacionado con usuarios. Entonces, mi supuesto es que puedo aquí, porque yo tengo esta relación, puedo tener un historial, puede tener la información de
todos los usuarios o de muchos usuarios. ¿Ok? Mi regla de negocio, a lo mejor diría, el usuario puede consultar su historial de películas o de series vistas, donde ya no nada más incluye una tabla, no podríamos pensarlo así. Es más una respuesta, la regla de negocio la deberíamos interpretar así. Es una respuesta a una pregunta de negocio, ¿no? O sea, ¿qué puedo guardar aquí? No en una tabla, sino en este modelo. Las historias, ¿no? O las películas o las series que has visto. Esa sería mi regla de negocio, ¿no? O puede guardar las últimas o el último mes, ¿no? Pensémoslo así, no sé si tiene fecha. Así miren, aquí tiene fecha. Pudiera ser, ¿no? Puede guardar el último mes de los historiales. Eso, si observan, con este diseño yo no lo puedo concluir. Por eso sería una regla de negocio. O sea, ¿cuánta información voy a guardar el último mes? ¿Ok? Eso no me lo dice el modelo, ¿no? El modelo me dice, según esto, que puedo ver el historial de los usuarios, porque están estas tablas y así lo supongo, ¿no? Ese sería un supuesto. Pero mi regla de negocio me dice que voy a guardar, va más enfocada a los datos, ¿no? O más a el valor de esos datos. Mi regla de negocio me diría que voy a guardar el último mes de historial, ¿no? O que el cliente puede ver hasta, o ya saben, no sé si alguno lo tenga, ¿no? Puede conectarse en 3 dispositivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo pusieron, ¿no? Esa sería una regla de negocio también. Por ejemplo, ¿no? Sí, más o menos, ¿sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Entonces, bueno, este ya lo dijimos. Lo retomamos la próxima clase. Sí es importante que sean equipos, bueno, dijimos aquí en parejas de 2, ¿no? O en cuartetos de 4. Sí es importante porque aquí lo que me interesa es que se pongan de acuerdo. Obviamente solo tienen que rediseñar, bueno, seleccionar alguno. Cuando digo seleccionar, quiere decir que a este le van a hacer mejoras, ¿no? O rediseñar, como decíamos, le quitan, le ponen. No estamos diciendo lo van a sustituir. Quiere decir que la esencia del modelo se mantiene, ¿no? O sea, la esencia, así como el de pues, su catálogo, su tabla de catálogos, su tabla de usuarios, su tabla de historial, ¿no? Acá sería igual su catálogo, persona, reparto. O sea, esencialmente mantenemos el modelo. Podemos agregar, a lo mejor de repente quitan una tabla, ¿no? Que, por ejemplo, esta que dicen, pues la quité porque no tiene sentido, y entonces hacen su llave foránea con estos dos y ya lo estamos rediseñando, ¿no? Al final de cuentas. Eso también se vale, ¿no? Igual acá, ¿no? Dicen, bueno, pues estas tablitas que creamos con 2 campos IDs, ya lo explicamos que no tienen sentido, entonces en mi rediseño las voy a quitar, ¿no? Por ejemplo. Pero pues esencialmente voy a tener los otros, a lo mejor de repente agregan lo que decíamos, más campos, ¿no? Etcétera. Entonces eso también se vale. ¿Ok? Para las mejoras me preguntan, ¿son como listados? Sí, como listados, o son cambios en tablas como en los rediseños. No, o sea, las mejoras, oye, ¿dónde está aquí? Que están aquí es listado, ¿no? O sea, de yo quitaría esto, etcétera, ¿no? Y el rediseño, por eso nada más les pedí de 1. El rediseño generalmente lo que van a hacer es, con esto que ya definieron, deberían de generar un nuevo modelo, un nuevo diseño que para ustedes debería de hacer más sentido, ¿no? O debería de ser un modelo más adecuado para ustedes, ¿no?
Ok. Entonces, sí, las mejoras sería, sí, sigue siendo igual más listado y en el rediseño, pues ahí sí ya es volver a hacer este modelo con lo que ustedes propondrían. ¿Qué es lo que propondrían? Pues seguramente es lo que están, o sea, así como dirían, es lo que están criticando acá, ¿no? Esto es lo que les debería de ayudar para hacer el rediseño, ¿ok? ¿Dudas? Empezamos a ver desnormalización. Creo que no, ¿verdad? Ah, bueno, lo comentamos, ¿no? O sea, comentamos que íbamos a ver desnormalización. ¿Qué es desnormalizar? Pues quitar la normalización, así lo deberíamos entender. Lo que decíamos es, ¿qué quitamos de la normalización? No lo sabemos, ¿no? O sea, no hay reglas, ¿no? Para normalizar, lo que ya vimos es, está la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Hay más, ¿no? Pero son consecutivas. Para desnormalizar, en realidad no tenemos esa, esa consecuencia, ¿no? Consecutividad, no sé si exista, pero pensemos que sí. Entonces, la normalización, no sé por qué siento que esto ya lo habíamos visto. Just wait for a second. No, aquí no. Aquí tampoco. No. I thought seen some. Es el proceso. Entonces dice, la normalización es el proceso de poner algo en un lugar apropiado. En base de datos es la estandarización del diseño de base de datos. En principio, se considera que todos los modelos de base de datos relacionales están basados en un modelo de datos lógicos normalizados, que es lo que dijimos, ¿no? En principio, si a mí me hablan de base de datos relacionales, yo pensaría que es un modelo normalizado. ¿Sí vieron UML?
Hello guys, are you there? Sí, profesor, sí lo vimos. Ok. Dice, ¿existen herramientas case? ¿Qué es una herramienta case? Todavía existe, ¿no? Bueno, de hecho sí. ¿Existen herramientas case? ¿Qué es una herramienta case? Herramientas para ingeniería de software. Ok, sí, herramientas para ingeniería de software. Y para nosotros es importante porque utilizamos generalmente herramientas case para el diseño de base de datos, ¿no? Hay varias, ¿no? TOAD, Erwin serían algunas de las más comunes. Entonces lo que nos dicen es que ya existen algunas herramientas que nos ayudan a hacer estos diseños de bases de datos. Algunas se integran con procesos como UML, ¿no? Que va enfocado al desarrollo de software, pero a través de un diseño o un modelo conceptual nos puede sugerir un modelo de base de datos, ¿no? Ya saben, el de llega una persona a la tienda y elige el producto, donde en el producto tengo diferentes departamentos, ¿no? Y tengo a alguien que cobra, ¿no? Entonces este sería un modelo conceptual y de ahí nos puede sugerir algún proceso, algún modelo de base de datos. Yo la verdad es que creo que ahí falta mucho, o sea, no son tan buenos, la verdad. O sea, sí te dan una primera idea, sobre todo si no sabes base de datos, pero la mayoría de las sugerencias pues se tienen que revisar, ¿no? A detalle. Entonces, ese diseño pues no lo deberíamos de tomar así como es mi ley, ¿no? Para pues para poder avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que nuestros modelos generalmente van a estar normalizados, primera, segunda, tercera forma normal, ¿no? Al menos eso es lo que esperamos. Pero no existen estructuras de tablas Dice, esto es importante, ¿no? Dice, pero, o sea, yo puedo tener mi modelo de base de datos y lo que me dicen es, no existen estructuras de tablas que nos garanticen niveles aceptables de procesamiento de los sistemas relacionados al rendimiento o al performance. Eso quiere decir que yo puedo tener un diseño, pero nada me garantiza que va a ser rápido, ¿ok? Que ese diseño es el adecuado, ¿no? O sea, que el estar normalizado, no hay nada que me diga es bueno, es malo, por solo ver el diseño. Eso es lo que nos están diciendo. O sea, no hay forma de garantizar esto. Eso nos lleva también a que este tema de desnormalización, ojo, que no queremos fomentar la desnormalización, ¿no? O sea, este es un caso especial para manejar problemas de performance, si es que lo tuviera, ¿no? En mi
base de datos. No es la única alternativa, hay otras técnicas o hay otros procesos que también me pueden ayudar a revisar temas de performance, como pueden ser bases de datos distribuidas, también me puede ayudar al performance, cómputo paralelo, ¿no? Me puede ayudar en temas de performance, hardware, ¿no? Como tal, o ahora procesos en la nube, también me pueden ayudar a verificar cosas o a mejorar mis tiempos de respuesta, ¿no? Entonces, más bien debemos de ver la desnormalización como una de las opciones, ¿no? De hecho, podríamos decir que casi debería de ser la última, ¿no? O sea, antes de hacer otras cosas, más bien al final de hacer otras cosas, si ya las otras no me resolvieron, a lo mejor esta puede ser una opción. Eso es lo que estamos diciendo. No debería ser precisamente mi primera opción. ¿Ok? No sé, está bien. Aquí lo que nos dice, podemos hacer ejemplos de desnormalización. Sí, ahorita vamos hacia allá. Lo que nos dice es, tenemos este procesamiento donde nos vamos a ver afectados, va a ser en sistemas. Aquí nos dice sistemas de emisión crítica o sistemas OLTP. ¿Qué será un sistema de emisión crítica? Es que tienen que estar operando constantemente, ¿no? Los que tienen que estar, sí, como dice Daniel, los que tienen que estar continuamente operando, ¿no? O sea, continuamente hablamos de todo el día, ¿no? En ciertos horarios, de que tienen mucha demanda y demás, ¿no? Ejemplos de sistemas de emisión crítica, pues definitivamente la bolsa, ¿no? La bolsa es un sistema de emisión crítica de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Que es cuando opera. Después, pues a lo mejor, o sea, sigue siendo importante, pero ya no están de emisión crítica, ¿no? Los bancos, ¿no? De 9 a 4, que es cuando están abiertos. ¿Qué más? Por ejemplo, decíamos la compra de boletos, ¿no? Cuando sale algún concierto, etcétera. Pues ¿Podría, ahora, sí. podría ser la página donde se registran para las vacunas? Sí, podría ser. Aunque no siempre, digamos que podría ser de emisión crítica durante el periodo donde inicia, ¿no? Ya ven que se les cayó el sistema o algo así. Se les cayó el sistema cuando se empezaron a registrar todas las personas de más de 60 años o algo así, se empezaron a registrar y se les cayó el sistema. En ese momento pues era crítico, porque todo el mundo quería, ¿no? Y eso no lo planearon. Entonces sí, es un sistema de misión crítica. Después se convierte en un sistema pues más de alta disponibilidad más que de misión crítica. O sea, misión crítica me detiene casi las operaciones de la compañía, ¿no? O sea, sin eso no puedo operar. Y alta disponibilidad va más enfocado a, pues tiene que estar disponible, a lo mejor está medio lento, si hay de repente alguna falla, pues no pasa nada, ¿no? O sea, lo podemos restablecer en servicio, etcétera, ¿no? En sistemas de misión crítica no podemos tener estas fallas, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero sí, el de las vacunas sería un buen ejemplo también. Okay.
Dice un esquema de base de datos completamente normalizado. ¿Qué entenderíamos por completamente normalizado? Pues que sigue estas reglas de normalización, ¿no? Por ejemplo, claramente podemos ver acá que en sus modelos no están completamente normalizados, ¿no? Pero cuando decimos un esquema de base de datos completamente normalizado, quiere decir que pues sí está bien diseñado, ¿no? O que sigue las reglas de normalización. Dice, puede fallar en dar un tiempo de respuesta adecuado. ¿Por qué creen que pueda fallar? Porque existen redundancias. ¿En qué? ¿En dónde? Es que acuérdense que la primera forma normal nos dice evitar redundancias. Sin embargo, cuando estamos normalizando, sí tenemos redundancias. Pues usted no nos dijo del tiempo de ejecución, solo nos dijo que aumenta. Que aumenta el tiempo de ejecución. Sí, pero ¿por qué aumentaría? Porque Por las la llaves foráneas. Okay. No se Porque tiene las consultas mucho están más especializadas, es decir, jalan más recursos. Ok, por ahí ya comentaron, pues puede ser por los datos, ¿no? Los datos mismos, el volumen, ¿no? Que comentábamos, y sobre todo, ya lo dijeron, por estas llaves foráneas. Pero el problema, ¿qué es una llave foránea? Pues como una tabla externa, una consulta, un nodo. No es una tabla externa. ¿Es el identificador de otra tabla? ¿Es el identificador de la tabla? No, porque eso es llave primaria. Es un atributo que hace referencia a otro dato que sí es una llave primaria. Ok, es un atributo que hace referencia a otro dato, pero ahí nos falta algo, que sí es una llave primaria, sí esa sería una parte, pero hace referencia en dónde o si nos falta ahí una parte. ¿Y relaciona? ¿Qué relaciona? Pues que une dos campos diferentes. Sí, pero yo puedo tener dos campos diferentes en una misma tabla. ¿Qué es lo que une? Una característica compartida con más de un tipo de dato. Bueno, más de un tipo de dato. ¿Los registros de dos tablas? Ok, los registros de dos tablas. O sea, une o relaciona, más bien relaciona, como en sus modelos que nos pusieron acá, relaciona tablas, ¿no? O sea, aquí lo que estamos diciendo es yo tengo, por ejemplo, la tabla contenido y la tabla out contenido. Estas tablas están relacionadas a través de una llave foránea. La llave foránea es, como bien dijeron, generalmente una llave primaria que relaciona con otro campo, que típicamente también es una llave foránea o una llave primaria, no necesariamente, ¿no? Lo importante es que nos sirve para relacionar tablas, ¿no? Para relacionar, de hecho, dos tablas, ¿no? Porque en realidad la llave foránea es para relaciona dos tablas, ¿ok? ¿Para qué usamos llaves foráneas? Porque alguien podría decir, pues no pongas, aquí está, ¿no? No pongas llaves foráneas. O sea, si yo digo no pongas llaves foráneas, que sería este el caso, se vería así, ¿no? Sin esto, ¿no? También. Así. O sea, dos tablas, sin relación. ¿Por qué las relacionamos? Porque puede tener más de un objeto del mismo atributo. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer con una llave foránea?
Hay una propiedad, ya comentamos de ACID, ¿no? ¿O no comentamos? ¿Sería garantizar la integridad de los datos? La integridad de los datos, que es una propiedad de ACID. Bueno, que en ACID se muestra como consistencia de datos. Yo estoy separando mi tabla en dos tablas, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo de aquí, ¿no? Yo tengo estas dos tablas. Yo podría tener una sola tabla. El punto es que yo las separé porque repetía muchos datos. Seguramente por eso las separé. O por las reglas de normalización de tercera forma normal, donde me decía, debes de tener llaves candidatas y para que no lo tengas, mejor sepáralo en tablas y haces tablas. La normalización no es otra cosa que hacer tablas más pequeñas. Es eso, ¿eh? O sea, aquí a priori, estas tablas que son más pequeñas, las que tienen pocos campos, podríamos pensar que tienen, sin entrar al detalle, podríamos pensar que sí están normalizadas, ¿ok? Pero las tablas que son grandes son las tablas que probablemente no están completamente normalizadas. Y es donde tendríamos que analizar, ¿no? Entonces, la normalización lo que me dice no es otra cosa más que separa la tabla catálogo en tablas más pequeñas. No estoy diciendo que siempre se haga, ¿no? Sino típicamente, miren, aquí no están tan grandes las tablas, pero aquí tenemos, por ejemplo, esta que dice también catálogo, curiosamente, es la más grande, ¿no? Está bien, la podemos dejar así. Aquí lo que estamos diciendo es que esta tabla catálogo, a lo mejor la normalización nos va a llevar a hacerla en tablas más pequeñas. Y cuando yo lo separo, lo que estoy haciendo es unirlas con una llave foránea. ¿Por qué pongo una llave foránea? Para garantizar consistencia de datos y después poderlas unir sin ningún problema. ¿Ok? Ese es el chiste. Entonces, ¿sí? Sí, entendí, profe. Entonces, o sea, nos sirve para consultas pequeñas que estén normalizado, porque así el tiempo de carga es menor. Pero Sí. si tienes muchos datos, tendrías que ir tablita por tablita. Entonces eso quita tiempo, ¿no? Exactamente. Justo es eso. O sea, la normalización nos dice hay que separarlo, ¿no? Hacer tablitas, ¿no? Pequeñas, lo cual está bien. Ese es el resumen de la normalización, ¿no? En nuestros diseños. Resulta que cuando yo quiero consultar los datos, lo que tengo que hacer es una operación. ¿Qué operación es la que utilizo para unir los datos de dos tablas? El join, ¿no? El join, exactamente. El join es una de las operaciones más costosas en base de datos. Entonces, eso nos lleva, si observan, y este es un buen ejemplo de este modelo A. Si yo tengo muchas tablas y yo por alguna razón, miren que todo está relacionado, o sea, está bien, en principio se ve bien, ¿no? Todo está relacionado. Pero si yo quiero relacionar la tabla perfiles que está aquí, ¿ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Yo quiero relacionar, le voy a poner aquí una estrella, ¿no? Si yo quiero relacionar mi tabla perfiles que está aquí con una tabla, con esta que está hasta acá, que no sé qué es, idiomas, seguramente puedo llegar, ¿no? O sea, con un caminito, ¿no? O sea, de paso por usuarios, paso por el historial, o más bien de este lado, no sé, por el historial, luego por el catálogo, luego de aquí me voy a configuración de idiomas y llego al catálogo de idiomas. O sea, siempre haciendo varios joins voy a poder llegar entre estas tablas. Por eso es relacional, porque todo está conectado. El problema ya cuando estamos hablando de performance es que tengo que hacer muchos joins para buscar la información. Y esos joins me cuestan mucho
en procesamiento. Y va a ser peor en procesamiento, va a ser peor cuando yo le ponga más datos, ¿no? Ahí es donde viene el problema. O sea, si tengo un registro en todas las tablas, a lo mejor eso no me afecta, ¿eh? O sea, no pasa nada. Todo va a ser rápido y me va a regresar los datos, no necesito una gran computadora, ¿no? El problema viene cuando mi volumen de datos crece. Y miren, regresando con mi gráfica, lo que decíamos es, yo voy a analizar en cualquiera de los dos casos, ya sea BI o Data Warehouse y Data Mining o ciencia de datos, voy a analizar la información histórica. Entonces, seguramente, o sea, no lo sé, pero seguramente voy a hablar de información, de mucha información o de un volumen de datos grande. Porque es el histórico. ¿De cuánto histórico? No lo sabemos, ¿no? O sea, un histórico pues de un mes, de un año, de 2 años, ¿no? El banco, por ejemplo, los bancos creo que tienen por legislación que guardan los últimos 5 años o 10 años, ¿no? O sea, imagínense guardar tus transacciones de 5 años. O sea, tú puedes ir al banco y decir, me hiciste un cargo hace 5 años, ¿no? Y meter tu reclamo y el banco está obligado a darte el detalle de eso. Entonces, imagínense eso en términos de procesamiento. Si yo lo tuviera en mi base de datos operativa, pues me voy a tardar siglos en encontrar esa información, ¿no? Entonces, cuando estamos diseñando nuestras bases de datos, esas líneas para nosotros son llaves foráneas, que son las que nos permiten relacionar dos tablas. Y eso está bien, eso es por diseño, eso es por la normalización. ¿Ok? ¿Dónde viene la contradicción o dónde vamos a tener la afectación? Cuando yo tenga muchas tablas y las quiera unir. Entonces voy a tener que hacer muchos joins. Y esos muchos joins me van a llevar a problemas de performance, ¿no? O de lentitud. ¿Ok? Profe. Sí. Entonces, bueno, tengo duda con respecto a cómo se almacenan las tablas en memoria, porque sería como un registro con registros. No me explico cómo. No, en memoria lo que hacen los manejadores que almacenan información en memoria, guardan la misma estructura con los registros, pero ahora sí que, como dirían, en la memoria, ¿no? A diferencia de los que no lo hacen, que lo guardan en el disco duro. ¿Ok? Las bases de datos que lo guardan en memoria, al final hacen el procesamiento en la memoria porque el acceso a la memoria es más rápido que ir a leer el disco duro. Entonces lo hacen de manera asíncrona. Lo guardan en memoria para procesar más rápido, pero sigue siendo el mismo join. Entonces lo guardan en memoria para procesar más rápido. Y después de que ya te entregaron los resultados, a ti como usuario que hace un select, ya te dieron tu select, después, o ya hiciste tú un update, después de eso lo escriben al disco duro. Entonces, generalmente es un proceso asíncrono. Lo proceso en la memoria porque es más rápido para entregarte los resultados más rápido y después lo escribo al disco, ¿no? Cuando son consultas, cuando es puro select, en realidad funcionan muy bien estas bases de datos porque cargo la información en la memoria y es súper rápido. Por eso es que la memoria de las computadoras es cara, ¿no? O sea, si ustedes observan, lo más barato es el disco duro y luego el procesador. Pero la memoria, o sea, si tú quieres una máquina más potente, tendrías que ponerle más memoria. Y cuando le pongas más gigas de memoria, resulta que te va a costar mucho más, ¿no? Entonces el precio se va a elevar. Pero la estructura y las consultas son exactamente lo mismo, ¿no? En un modelo de bases de datos en memoria. Cargan la información en la memoria. Obviamente la memoria también está limitada, entonces
es difícil que tenga una máquina que pueda cargar toda la información en memoria. Entonces, generalmente, dependiendo de las consultas, así como es RAM, o sea, la van reciclando, ¿no? O sea, subo una tabla a memoria, ahí la proceso, y si ya no la consulto, la limpio esa memoria y la utilizo para otra consulta o otra tabla. Y así la vas reciclando. ¿Ok? Sí, entonces tendría que ir reciclando cada tabla para encontrar un registro, ¿o qué es lo que pasaría cuando está normalizado? Pues no ir reciclando, más bien buscando, ¿no? Porque estas llaves foráneas y con ayuda de los índices, para lo que me sirven es para buscar de una manera más rápida. Entonces, si tengo los datos, como en este caso que decíamos, en memoria, esa búsqueda va a ser más rápida, pero el proceso de búsqueda, o sea, de hacer el match de una tabla con la otra a través de la llave foránea, eso va a seguir sucediendo. Solamente que va a ser más rápido. ¿Cómo lo aceleramos? Por hardware, o sea, por memoria, en este caso. Es lo único que cambió. Pero el proceso sigue siendo el mismo, que como si no lo tuviera en memoria, o sea, como si únicamente utilizara el disco duro. Eso no me salvo. Sigue siendo exactamente igual. Gracias, profe. Sí. Entonces lo que decíamos es, dice, un esquema de base de datos completamente normalizado puede fallar en dar un tiempo de respuesta adecuado. Debido a, aquí justamente era lo que les ponía. Lo que estamos diciendo es que si como normalizar es generar tablitas, ¿no? Si lo vemos así, es hacer tablas más pequeñas, en realidad ese es el proceso de normalización, o hacia allá, no sé, ese debería ser el resultado de realizar la normalización. Resulta que cuando tengo más datos, puede ser que mi modelo muy normalizado ahora se convierta en un problema de performance, ¿no? Porque tengo que hacer muchos joins y hacer los joins me cuesta, ¿no? Es de las operaciones más pesadas para la base de datos. Ese es el problema. ¿Okay? Entonces, supongas este escenario que decían, a lo mejor yo tengo que juntar información de muchas tablas, que decíamos, si son pocos registros, quizá no tenga ningún impacto, pero si ya estoy hablando de información histórica, ¿no? A lo mejor los 12 meses, ¿no? Para ver cuál ha sido tu tendencia de compra o qué es lo que has visto, ¿no? En Netflix, cosas así. Por ahí sí pusieron en un modelo la información histórica. Entonces estamos hablando de que tengo, si imagínense juntar la información de 12 tablas. Si cada mes que pasa yo guardo la información histórica en una tabla. Entonces, si yo quiero analizar todo el año, pues tengo que hacer el join de 12 tablas y traerme el join de 12 tablas en un query que podría ser simple. Resulta que a lo mejor si lo ejecuto miles de veces por minuto, pues ya es mucho consumo para la base de datos, ¿no? Entonces, aquí es donde decimos
pudiéramos tener alguna afectación. Desnormalización, como luego lo encontramos, dice, es el proceso de poner algo en muchos lugares, o sea, repetir, ¿no? Como decían, vamos a poner lo mismo, esencialmente, ¿no? En varios lugares. ¿Para qué? Pues para acelerar estos tiempos de respuesta. Inclusive, por ejemplo, que no es propiamente normalización, pero esto que comentaban de la base de datos en memoria, no es desnormalizar, pero sí estamos repitiendo datos, porque los datos los tenemos en la memoria y los tenemos en el disco duro. Entonces, están duplicados si lo vemos así, ¿no? O sea, estoy pagando disco duro y estoy pagando memoria para tener los mismos datos, si lo viéramos así. Pero está bien, es lo que nos ayuda. No sé si lleva des o solamente de, pero bueno. No se pretende promover la desnormalización, que ya es lo que ya dijimos, pero en el mundo real la desnormalización es necesaria. O sea, lo que estamos diciendo es como vamos a quitar la normalización, que esencialmente va a ser repetir datos, no se pretende promover la desnormalización, porque ya dijimos que también tiene otras consecuencias. Pero es necesario en algunos casos, ¿no? O sea, si el repetir datos me va a ayudar a acelerar mi consulta, esa sería mi justificación, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que nos preguntemos antes de normalizar, pues, que nos preguntemos algo, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? Dice que nos deberíamos de preguntar si puede el sistema tener un performance aceptable sin desnormalizar. O sea, algo así como, sí está lento, pero pues puedo vivir con esa lentitud, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Después dice, ¿puede el performance ser menos confiable debido a la desnormalización? O sea, aquí lo que estamos diciendo es, como estoy acelerando la búsqueda o los tiempos de respuestas, resulta que ahora el sistema
es menos confiable. Entonces, si es así, tampoco lo deberíamos de considerar, ¿no? Luego dice, ¿puede el sistema ser menos confiable debido a la desnormalización? Como lo que estamos diciendo es que vamos a repetir datos. ¿Cuáles de los problemas que tenemos cuando repetimos datos? ¿Qué problemas tenemos o qué problemas podríamos tener? Que sean tantas las repeticiones. ¿No sean coherentes los datos? Ok, consistencia de datos, ¿no? Que sería el principal. Sí, perdón. O sea, que tengas, por ejemplo, a 2 personas con el mismo nombre. Exacto. Cuando no debería de ser, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es, si el sistema va a ser menos confiable, o sea, si vamos a tener estas inconsistencias de datos, entonces no deberíamos de realizar la desnormalización, porque nos dirían algunos, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, voy a repetir datos para acelerar las búsquedas, ok, ya lo dijimos, está bien, ahí está mi beneficio, pero resulta que como ahora el sistema va a ser menos confiable, tengo que corregir. Y a lo mejor corregirlo, pues me va a llevar a otras tareas, ¿no? Que al final va a ser más costoso, ¿no? O sea, imagínense, como bien decían, el sistema de registro del COVID, ¿no? O sea, ustedes todavía no se han registrado, ¿no? Porque están muy, muy pequeños. Pero les digo cuando, bueno, yo tampoco me he registrado, no es que les presuma, pero todavía no me toca. Entonces, cuando se registraron, tenemos un problema de performance. Lo que nos dicen aquí es, no sé si lo han visto, pero te registras y ¿qué te pide? Creo que el CURP y el nombre, ¿no? O, bueno, es que creo que sí lo vi, pero te pide el CURP y te pide la localidad, ¿no? El estado, tu código postal, no sé si te pide correo o algo así, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que te pide como 4 o 5 cosas, ¿no? Pero resulta que mi sistema está lento. Podría pensar en la desnormalización para acelerarlo, pudiera ser una opción. Lo que pasa es que si lo desnormalizo, quizá pensaríamos en, ¿sabes qué? Voy a ponerles a todos, para acelerar esto, a todos los que me pongan Ciudad de México les voy a poner el mismo código postal, por ejemplo, ¿no? O a todos les voy a poner el mismo estado o la misma ciudad. Es una forma, y entonces ya no consulto un catálogo de estados. Ya no busco si tu código postal era válido o no. Ya a todos les puse lo mismo. Entonces estoy repitiendo datos para acelerar esa consulta. ¿Ok? Y resulta que sí mejoró mi consulta, ¿no? O sea, de, no sé, 1 minuto que se tardaba, a lo mejor ahora estamos hablando de 10 segundos. Si observan, sí me ayudó. Pero resulta que, pues, como te puse la misma ciudad, ahora que quiero identificarte, pues ya no sé en realidad a qué ciudad te corresponde. Y entonces a lo mejor el gobierno tendría que empezar a hablarle o mandar estos mensajitos, ¿no? A las personas para decirle, perdón, sí ya sé que eres de la Ciudad de México, pero ¿en qué colonia estás? Y eso a lo mejor es un proceso manual, es un proceso adicional que hay que generar, tendrá un costo extra. Entonces puede ser que ese beneficio que habíamos obtenido, que era en tiempo de respuesta, se pierda, ¿no? Por otro proceso. Entonces lo que estamos diciendo es que si no estamos seguros de que vamos a tener un beneficio mayor, pues mejor ni desnormalicemos, ¿no? Es lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, si el sistema va a dejar de ser confiable, si el sistema el performance va a empeorar, ¿no? Obviamente, o sea,
pues se tardaba 1 minuto y ahora que repito datos, pues ahora se tarda 2 minutos, pues salió peor, ¿no? O si el sistema es aceptable, o sea, si está lento, pero pues te registra, ¿no? Ok, pues va a haber quejas de los usuarios, sí está bien, pero sí te registra, o sea, después de 2 minutos ya te da ahí tu ticket y ya te dice dónde te corresponde, etcétera. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que evaluar. Al final, nosotros lo vamos a tomar siempre como última opción, ¿no? En algunos libros le llaman a la desnormalización como un análisis de uso, ¿no? Como un análisis de uso, es decir, ¿qué tanto estoy utilizando las tablas, las llaves foráneas? ¿Qué tantos joins estoy haciendo? ¿Cuántos registros estoy manejando? ¿Cuánto tiempo me estoy tardando en hacer las consultas, etcétera? O sea, más que de diseño, es de cómo estoy consultando los datos y qué estoy obteniendo de esos datos. Entonces, dice, la desnormalización debe ser el balance entre un buen tiempo de respuesta, o sea, performance, en el sistema y la necesidad de mantener los datos. Entonces, este párrafo también es importante. Dice, entonces la desnormalización debe de ser el balance entre un buen tiempo de respuesta en el sistema, que es lo que decíamos, ok, voy a mejorar mis tiempos, y la necesidad de mantener los datos consistentes. O sea, sí voy a repetir datos, pero al final también quiero garantizar consistencia de datos, evitando las anomalías o problemas asociados con las estructuras de tablas desnormalizadas. O sea, sigue siendo un modelo relacional. Lo que estamos diciendo es, a lo mejor parte de la desnormalización va a ser quita la llave primaria. ¿Qué es quitar la llave primaria? Pues que puedo repetir registros, ¿no? O sea, tú puedes insertar un 5, tú puedes insertar a alguien con tu número de cuenta y luego a alguien otra vez con tu número de cuenta. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces yo puedo tener ese tipo de anomalías. Sin embargo, si las puedo controlar de alguna manera para mejorar y eso me mantiene mis tiempos de respuesta bajos, entonces valdría la pena, ¿no? Entonces dice así, la recomendación es desnormalizar durante la fase de diseño físico, o sea, ya al final, y nunca durante el modelado conceptual. O sea,
cuando estamos haciendo el diseño de nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos sigue siendo normalizada. Eso es lo que estamos nosotros trabajando. ¿Ok? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. No, profe. Ok. No. Bueno, aquí lo vamos a dejar el día de hoy y terminamos esta parte de normalización la próxima sesión. No es mucho, en realidad, porque es importante para entender el concepto a los que vamos a entrar. Les digo, no es que lo pensemos normalizado, eso es lo importante, ¿no? O sea, no es que digan, pues ahora ya no voy a seguir la normalización y ahora va a ser puro repetir datos. Para nada, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque puede tener consecuencias, y dos, porque nuestros modelos OLTP supondríamos que ya están normalizados, ¿no? De ahí partimos. Y en realidad nosotros vamos a utilizar la desnormalización, pero para lo que viene, ¿no? O sea, para nuestro staging, para nuestra data warehouse, etcétera, ¿no? Para eso lo vamos a usar, no para el OLTP. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tienen dudas, aquí lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Have a great weekend.